El proyecto GENER tiene como objetivo la incorporación de datos genómicos en la historia clínica electrónica. En la actualidad, la práctica de la medicina se basa en gran medida en la información obtenida de estudios genéticos, que permiten confirmar diagnósticos, realizar un seguimiento personalizado en individuos con alto riesgo de aparición de complicaciones de acuerdo con su genotipo, adoptar medidas preventivas que no se establecerían en personas de la población general, como puede ser cirugías profilácticas o uso de medicación antes de la aparición de síntomas, completar el asesoramiento genético en cuanto a la transmisión de información al paciente y su familia sobre riesgos de recurrencia y ocurrencia, pronóstico de la enfermedad, métodos de reducción de riesgo y búsqueda de otros individuos de la familia en riesgo de padecer la enfermedad, y en la actualidad múltiples entidades cuentan con tratamientos dirigidos hacia la mutación. Considerando que entre 6 y 8% de la población sufre una patología poco frecuente y que los métodos de estudio molecular se encuentran cada vez más difundidos y su costo es cada vez menor, se hace de vital importancia comprender la aplicabilidad de estos estudios en la práctica clínica. Con este objetivo, el proyecto GENER busca integrar datos moleculares del paciente a través de un enfoque de colaboración multidisciplinario encabezado por médicos especialistas en informática médica, médicos genetistas, bioinformáticos, ingenieros y desarrolladores de software, y los dos pilares del proyecto son el diseño de un sistema de soporte a la toma de decisiones que se basa tanto en datos clínicos obtenidos de la historia clínica electrónica y de una base de datos genómica. De esta forma se establecen alertas que aparecen en la historia clínica electrónica sobre criterios que cumple el paciente para realizar un estudio molecular. Una vez que se ha identificado una variante genética de alto riesgo y se encuentra en la base de datos, surgen alertas de seguimiento basadas en toda esta información. La primera etapa del proyecto se ha centrado en las formas hereditarias del cáncer, que son aquellas en las cuales la persona o su familia cuentan con cambios o mutaciones en genes supresores tumorales que se asocian con una alta predisposición a aparición de cáncer. El cáncer es de base una enfermedad genética que puede estar dada en la mayoría de los casos por mutaciones somáticas, pero en hasta un cuarto de los casos se identifican alteraciones germinales. En estos últimos pacientes, la aparición de la enfermedad es más probable, más temprana y se asocia en algunos casos con ciertas características fenotípicas especiales, además de la presencia de múltiples antecedentes familiares. Los primeros genes de este tipo estudiados como formas hereditarias de cáncer son los BRCA1 y 2, que confieren una alta predisposición a la aparición de cáncer de mama u ovario hereditario, y existen guías internacionales que han establecido cuáles son las implicancias de una identificación de una variante patogénica en estos genes en cuanto a riesgos, pero también seguimiento y medidas terapéuticas especiales. En líneas generales se han establecido en el marco de este proyecto qué criterios clínicos desencadenan alertas a través de CDS hooks y un servidor específico que incluye estas reglas diseñadas sobre la base de normativas internacionales de qué pacientes deberían ser derivados a una consulta de asesoramiento genético, y una vez el paciente haya realizado el estudio molecular, el dato de la mutación se incorpora a una base de datos que disponibiliza la información al sistema de soporte a la toma de decisiones. Los médicos de cabecera de los pacientes podrán visibilizar estas recomendaciones en los casos en los que características clínicas como un motivo de consulta poco frecuente, una edad de aparición temprana, características especiales del tumor a nivel histológico o antecedentes familiares, entre otros criterios, indiquen que podría tratarse de una forma hereditaria de cáncer. Posteriormente, surgen recomendaciones de seguimiento por haberse constatado en la base de datos molecular una mutación en ese paciente. Como oportunidades, la medicina genómica permite adaptar el seguimiento y los tratamientos de los pacientes de un modelo general a uno basado en medicina de precisión, que es aplicable tanto al cáncer como a distintos tipos de medicamentos aplicados que pueden variar en su efectividad según características genéticas de la persona, e incluso a distintos tipos de enfermedades crónicas. A nivel más amplio, son múltiples los factores involucrados que cada vez más se irán incorporando a sistemas como el de historia clínica electrónica para poder establecer con alta confianza cómo interactúan el fenotipo clínico y el genotipo molecular en pacientes que ya sufren una patología o que están en riesgo de padecerla.